Dentro del blindaje empresarial, el testamento empresarial es un instrumento fundamental. ¿Qué pasa si una persona física muere intestada? Pues lo único que hereda la familia son problemas, que acaban a veces dividiendo o destruyendo a las familias. Creo que todo el mundo conocemos de estos casos. A veces por un simple cuadro hay familias enteras que dejan de hablarse toda la vida. Ya no se diga cuando hay empresas y fortunas importantes de por medio. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que esa situación que se da ante la falta de un testamento en una persona física, esa misma problemática se da en las empresas, en todas. Cuando los socios no prevén y negocian toda una serie de circunstancias que tarde o temprano se van a dar, ya sea en la relación entre los socios o en la vida misma de las empresas. De manera tal que ante esta falta de previsión se genera el conflicto que acaba con todo. Hace rato tú mencionabas que más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas y la mayor parte de estas son empresas familiares. Entonces, ¿qué sucede ante un conflicto de esto? Que se acaba la familia, se acaba la empresa y se acaban los patrimonios. Entonces, lo que nosotros buscamos es evitar que esto suceda. Déjame poner un ejemplo muy sencillo. Si uno de los socios muere, ¿quién se va a quedar con esas acciones? ¿Quién debe quedarse y quién no? ¿A qué precio se van a pagar? ¿Con qué liquidez se van a pagar? Por ponerte un mero ejemplo. Lo que nosotros hacemos es, a través de la interacción de 3 módulos, evitar que estos problemas se presenten. Estos módulos son: el primer módulo es el fideicomiso, el segundo módulo es una estructura de protección y liquidez, y el tercer módulo es un adecuado manejo financiero de todos los activos que se depositan en el fideicomiso. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. Tú y yo somos socios y convenimos que si alguno de los dos muere, ni tú quieres a mi esposa en el negocio ni yo quiero a la tuya. ¿Por qué? Porque son amas de casas, no tienen experiencia en el negocio, y entonces acordamos que si alguno muere, se liquidan esas acciones a la familia y el otro se queda con el negocio. Vamos a suponer que ese es nuestro acuerdo. La mayor parte de los empresarios piensa que estos riesgos los tienen cubiertos porque tienen su testamento individual, que déjame decirte entre paréntesis que más del 90% de las empresas en edad de testar en México no tienen testamento. Eso es increíble. Entonces, también tenemos el derecho al tanto, los estatutos, además somos gente previsora, tú y yo, y vamos con un notario, ponemos eso en blanco y negro, con testigos, etcétera, etcétera, y resulta que yo me muero, y traicionando a la confianza, a la amistad y al pacto que tú y yo teníamos, yo le heredo las acciones a mi esposa, que es lo que habíamos quedado que no íbamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo único que estoy heredando a ti, a mi familia y a la empresa es un conflicto legal, porque tú vas a exigir el cumplimiento del convenio notariado, del derecho al tanto, de los estatutos, pero mi esposa el uso legítimo que por ley le corresponde al usufructo de las acciones que hereda por la vía legal del testamento individual. Por ser el segundo, el más reciente, suponiendo que en el ejemplo, nuestro acuerdo notariado fue hace 15 años y el testamento que yo hago a mi esposa hace 5, ¿el más próximo no es el más válido? Sí. En caso de los testamentos, el único que es válido es el último. Entonces, ¿qué pasó con el que hicimos antes? Se invalida. No, automáticamente, claro. Tú puedes cambiar el testamento un día antes de morir y ese es el que a final de cuentas va a operar. Entonces, ¿para qué nos sentamos tú y yo y a convenir las cosas? Pero fíjate, aquí viene exactamente lo que tú mencionas, es un punto fundamental. En el esquema que nosotros tenemos, ¿por qué esto no puede suceder? Porque a la hora que tú y yo suscribimos el fideicomiso, tenemos que endosar en propiedad fiduciaria las acciones en favor del fideicomiso. Entonces, si yo hiciera lo que acabamos de platicar, ya no opera. ¿Por qué? Sí, claro. Porque yo no le puedo heredar a mi esposa algo que mío, ya no es mío. Exactamente. que yo puse
Exactamente. fideicomiso. Ya las Es que nos acciones pertenece. son del fideicomiso, no son mías. Entonces, aunque yo quisiera hacer eso, ya no tendría ninguna vigencia. Sí, claro. Entonces, en ese caso, fíjate, tú y yo sacamos un seguro de vida que protege el valor de las acciones de cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo muero, el fideicomiso va a cobrar mi seguro de vida, ¿y qué va a hacer con ese dinero? Se lo va a dar a mi esposa, que es lo que tú y yo convenimos. Y mis derechos fideicomitidos van a pasar a tu poder. Sí. Entonces aquí ves la enorme diferencia entre que se cumplan y no se cumplan los acuerdos de los socios. Y aquí el fideicomiso juega un papel fundamental. Déjame decirte entre paréntesis que el fideicomiso es una figura que casi no se usa en México, se usa muy, muy poco. Pero por dos razones, porque no se entiende y porque se piensa que es muy caro. Se piensa que es caro. Y la verdad es que no es ni uno ni lo otro. Pero fíjate qué interesante, en este ejemplo que estamos viendo, ¿qué es lo que pasa? Cuando un socio muere, en muchas ocasiones, la familia no recibe el pago por esas acciones a un precio de mercado, un precio justo, un precio convenido. Entonces, Y con este esquema sí lo logramos, sí. porque tú y yo nos vamos a poner de acuerdo en cuánto valen nuestras acciones, de manera tal que el seguro de vida va a cubrir esa participación valor, y ese valor, y entonces tú y yo podemos tener la tranquilidad de que si alguno muere, nuestra familia no se va a ver afectada, sino que va a recibir el precio justo, convenido y pactado. Y por otro lado también va a existir la liquidez necesaria para que se haga ese pago. Porque fíjate lo que puede pasar, mi esposa llega contigo una vez fallecido yo y te dice, oye, Eduardo, a mí no me interesa el negocio, cómprame las acciones y págame los 10 pesos que me dijo Héctor que valían. Oye, fíjate que no valen 10, valen 2, ¿no? Y además te las pago en 5 años. Entonces, el punto del precio de las acciones puede ser un punto de conflicto. Ah, no me pagas los 10 pesos, pues entonces fíjate que el Juan Pérez si me los paga. 5, no, me estás robando. Así es. Y entonces de repente un hecho totalmente ajeno a ti, que fue mi muerte, te lleva como consecuencia a de la noche a la mañana estar compartiendo tu negocio con un desconocido, con un competidor que viene a romper, o con un enemigo que viene a romper la armonía con la que la empresa venía trabajando. Entonces tú y yo podemos tener la tranquilidad de que nuestra familia va a quedar justamente recompensada, que va a haber la liquidez para pagar esas acciones, y los socios la tranquilidad de que esas acciones no van a quedar en terceras manos, sino van a quedar en manos del grupo fundador, del grupo que originalmente creó el negocio. Por mencionarte algunos de los pequeños conflictos que pueden darse y que esta estrategia de protección patrimonial evita en estos casos.